Juan, thank you so much. Thank you, Tim. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Tim. Juan, bueno, muchas gracias, María, también, por supuesto, por esta magnífica oportunidad de hablar de este libro. Y sobre todo, y más importante, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Siempre es un placer estar en el Hogar de la Libertad. En el libro hablamos del magnífico trabajo que hiciste en el 2020 hablando de la tasa de crecimiento del dinero. ¿Cuáles son las principales lecciones que crees que podemos aprender de ese periodo? En un instante, ahora mismo, donde todos los bancos centrales y todos los gobiernos tienen como objetivo implantar las mismas políticas en este momento que se aplicaron en el 2021. Muchas gracias. Yo también me siento en casa cuando vengo aquí. Y como dije hace un año cuando estuve contigo, estoy muy positivamente sorprendido de que haya tanto interés en el dinero y el monetarismo. ¿Quién diría que un lunes por la tarde a esta hora, con este magnífico clima, tendríamos el auditorio lleno? Gracias por venir. Bien, ¿cree usted que... bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es que no tienen una teoría consistente de la inflación, los economistas en general. Le echan la culpa a los factores exógenos, pero eso no es suficiente. Es una combinación de muchas políticas, las políticas de los demás, eventos, herramientas que están fuera de su control, según ellos. Si decimos que todo lo que pasa con la inflación lo está causando alguien más, no te haces responsable. Y yo creo que es que no utilizan una teoría válida y constante de la inflación que conecte la cantidad de dinero en la economía con la inflación al medio y largo plazo. Por lo menos en el Reino Unido, y esto lo sé por experiencia y Tim lo sabe muy bien, han estado escuchándote en los últimos años y ahora están reconsiderando la situación. Y ahora sí están teniendo en cuenta la cantidad, la masa monetaria en circulación. No sé si eso va a hacer que cambien sus principales modelos. Realmente no creo que lo hagan. Y tienen un sesgo inflacionista, en mi opinión, y es porque se han olvidado de esta relación fundamental entre variaciones en la cantidad de dinero y la inflación a medio y largo plazo. A menudo, cuando leemos sobre la inflación o qué va a pasar con la inflación o los temores acerca de la inflación y los titulares de los medios hablan de los precios individuales, no en agregado. Y lo que me gustaría preguntar, o para completar tu pregunta, o sea, son dos preguntas, es evidentemente qué es lo que hemos aprendido, como dijo Juan, pero ¿qué podemos hacer como profesionales, como economistas, para recordarle a la gente que los precios relativos e individuales no tienen nada que ver con los precios agregados? Y esto es un enorme problema y esto es lo que da lugar a un debate. En Gran Bretaña, el gobernador del Banco de Inglaterra en mayo del 2022, cuando la tasa de inflación estaba al 10%, 5 veces más que el objetivo, le dijo al Parlamento que esto estaba causado por shocks externos del resto del mundo, aumentos del precio del petróleo, etcétera. Gran Bretaña es solo un país. Todas las naciones del mundo se ven afectadas por los mismos shocks. Entonces, ¿estamos viendo ese aumento de la inflación de la misma forma en todos los países? Claro que no. Es cierto que Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido, Canadá, todos tuvimos estas tasas de inflación bastante altas, pero curiosamente China e India, que son países grandes, no cambiaron sus políticas monetarias y no tuvieron este aumento tan importante de la inflación. Y
Krugman se considera el comentarista más importante de economía. Tiene una columna y hasta hace un año tenía una columna en el New York Times y dijo que todo el mundo tenía la misma tasa de inflación que tenemos nosotros ahora mismo. Así que no es no es nuestra culpa. Bueno, francamente ni siquiera verificó cómo estaba la tasa de inflación en China o en Canadá. Sí, en Japón. En Japón tampoco tenían una alta inflación como en el Reino Unido. Así que estaba totalmente equivocado. Pero esto subraya la importancia de estudiar los datos monetarios. Y no hay mucho más que decir. Es cierto que hay personas en el Banco de Inglaterra que sí me han escuchado, me hacen caso, lo han hecho durante décadas. Pero hay unas batallas intelectuales de lo que podemos hacer como economistas. Podemos escribir libros, podemos dar charlas en la Fundación Rafael del Pino. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no podemos hacer nada más para que entiendan estas ideas. Creo que Milton Friedman hizo mucho bien, pero no estoy de acuerdo con todo lo que cree la Escuela de Chicago. ¿Crees que deberíamos de prestar más atención a los precios relativos? No. ¿Qué podríamos hacer para hacer que la gente deje de pensar en los precios relativos y precios individuales como causas de la inflación? Y la diferencia entre precios agregados y precios individuales, porque esto es lo que oímos todos los días. Hoy en día, si sube el precio del petróleo, va a subir la inflación al 6%. Pues no es así. Hicimos un experimento en un programa. Ofrecimos a los alumnos de bachillerato y a alumnos universitarios, y a menudo los alumnos de bachillerato están mejor preparados a la hora de definir la inflación que los alumnos universitarios. Saben la diferencia entre el nivel de precios y variaciones en precios relativos. Esto es algo que ahora se incluye en sus estudios. Lo único que tenemos que intentar hacer es enseñarles bien la diferencia entre el nivel de precios y cambios en precios relativos que se producen en los mercados a diario. Yo creo eso no tiene necesariamente que ser inflacionista. 20 millones de visitas en TikTok. Lo siguiente que les voy a decir. Ya lo sé, hay mucha inflación, así que imprime más dinero. Esto tuvo 28 millones de visitas en TikTok el año pasado. Me pregunto cuál fue la reacción del público en Venezuela. ¿Cuál sería la reacción de la clase media alemana en agosto del 2023? ¿Y qué pasó en Alemania en los próximos años? Estas cosas son extremadamente importantes y realmente no se debe tratar así en las redes sociales. Estoy de acuerdo. Es muy importante que la gente entienda, como señalas en el libro, las gravísimas consecuencias de que pensar que el motivo por el cual Venezuela tiene hiperinflación es porque no han implantado la misma política monetaria que ellos. No es el sistema o la política inflacionista, sino quién la ha puesto en práctica. Hay mucho debate político y muchas teorías de la conspiración. Bueno, vamos a aterrizar un poco. Tenemos que dejar muy claro, ser clarísimos al respecto, que en un sistema monetario moderno, gobernado por el dinero, en teoría, el gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera. Eso lo sabemos, ¿no? Ni siquiera tienen que imprimir unidades, pero no es dinero. Bueno, pueden imprimir moneda, no dinero. La moneda no es dinero. Sí, pero un momento, Daniel.
pero pueden imprimir esas unidades electrónicas que el público puede utilizar. Así que puede ser muy inflacionista. Por este motivo, este libro y la lógica detrás y la teoría detrás es tan potente, porque tenemos que imponer un límite sobre la capacidad del gobierno o Banco Central de emitir demasiado dinero, imprimir demasiado dinero. Y hay que repetir y repetir el mensaje. Hay muchísimos ejemplos, casos de estudio. La evidencia y la teoría está de nuestro lado. Simplemente hay que demostrarlo. Señor Condon, ¿quién puede pisar el freno en la posibilidad de aumentar la cantidad de dinero de forma tan abrupta sin consecuencias? Porque por una parte parece que esperamos que los bancos centrales pisen el acelerador, por otra parte, o pisen los frenos, y por otra parte, como dijo usted al final, los gobiernos tienen que equilibrar sus presupuestos, pero finalmente, ¿quién o hay alguien que pueda, o a una entidad que pueda decirle a esas dos partes o a una de ellas, para allá? Bueno, tenemos el gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas. Esas son las dos personas que podrían hacerlo. La experiencia general es que, por lo menos en los últimos 20 a 30 años, en general, el objetivo de inflación es bastante efectivo a la hora de hacer que los bancos centrales hagan bien su trabajo. Aparte de este episodio, ¿será cierto esto en los próximos 5 a 10 años? Realmente, en cuanto a Europa y el Reino Unido, tengo algo de esperanza. En Estados Unidos, sin embargo, lo que me preocupa son los profesionales, los economistas, porque son los economistas que tienen estas malísimas ideas y nuestras ideas son las correctas. Y en Estados Unidos somos una pequeña minoría. Tengo amigos ahí, pero somos una pequeña minoría y estamos luchando. Y no sé lo que va a suceder. Los ministros de Finanzas o de Economía solo creen en un presupuesto equilibrado. Y debo decir en este sentido que en Europa, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron 2 generaciones o 3 generaciones que aprendieron. Ahora está desapareciendo y luego vino el Tratado de Maastricht. Hasta cierto punto las ideas apropiadas sí que llegaron a introducirse en este tratado, pero la mayoría de nuestros colegas ni siquiera en Europa tomaron eso en cuenta, o sea, no les ha inspirado el Tratado de Maastricht. Las normas de política monetaria, cómo atar las manos de los bancos centrales para que no emitan demasiado dinero. Voy a volver a esto. ¿De qué forma podemos atarles las manos para que no lo hagan de forma tan discrecional? Lo que quiero evitar es el episodio que acabamos de tener, un banco central aumentando 5 veces la cantidad de dinero. Tiene que haber un mecanismo por el cual el gobernador sea despedido. Si el objetivo se excede en 10 veces, pues tiene que irse. Ni siquiera no se imaginaban que esto iba a suceder. Yo estaba hablando ya de esto en abril del 2020 y ni caso. Y entonces habría que despedirles directamente. Claro que habría que despedirles. Tienen que perder todo lo que les da prestigio y decirles, miren, se han equivocado, fuera. Y hay que hacerlo así para que las cosas se hagan bien. ¿Es una propuesta viable? ¿Se puede introducir en la legislación? Sí, eso es lo que quería decir. Sí, habría que legislar reglas, normas de política monetaria. Claro que sí. Es muy más difícil hacerlo con los ministros de Economía. Sí, estoy de acuerdo. Porque puedes tener banqueros centrales prudentes, pero si hay un gobierno que dice tenemos que apoyar la economía y vamos a tener un déficit del 10%, el Banco Central no imprime dinero
sin la aprobación del gobierno. Sí. Y luego tenemos los bancos comerciales. El sistema de banca comercial tiene que tener cada más tenencias, tiene que tener más liquidez, y eso reduce la capacidad que tienen los bancos de dar créditos a empresas, personas, etcétera. Y los bancos tienen mucha tenencia de títulos del gobierno, títulos públicos, por lo menos en el Reino Unido. Yo trabajé en la zona del euro y también es así. Vamos a tratar de avanzar, porque me gusta volver a casa con algunos planes positivos que hemos sacado de aquí que se puedan poner en práctica. No basta, como sabemos, tener una política monetaria creíble con sus normas. También tenemos que tener limitaciones fiscales que limiten la posibilidad de aumentar el déficit que tiene el gobierno. No, yo creo que estamos de acuerdo, porque verán que cada vez los bancos tienen más títulos del gobierno, y que vaya creciendo esa cantidad es una señal de problemas. Una política monetaria o reglas creíbles de política monetaria y política fiscal. Eso sería necesario, sí. Y creo que vayamos más en profundidad en el lado opuesto del espectro, que es de algo que es cada vez más popular, y es que el problema no es la masa monetaria, sino la escasez de bienes y servicios. Siempre y cuando crezca el PIB y siempre y cuando haya actividad en la economía, puedes poner fin al empleo creando dinero, porque el gobierno crea reservas para el sector privado. Bien, eso es una absurdez, pero es muy popular esta idea, no en teoría monetaria. Sí, para que entienda el público los términos que estamos utilizando en este sentido. Teoría monetaria moderna es una forma muy extraña de utilizar estos términos, porque ¿de qué se trata? De esta idea de que como el gobierno puede imprimir o crear dinero, el gobierno nunca puede estar en quiebra, y por lo tanto hay que tener se puede imprimir dinero, tener un déficit, a menos de que la economía se esté sobrecolentando. Pero si eso pasa, lo importante es volver a aumentar el crecimiento económico. Y si crece la economía, ya nos tienen que preocupar esas limitaciones. Y no me lo estoy inventando. De eso es lo que se trata la teoría monetaria moderna. De eso se trata. Lo único que diría es que donde se ha intentado hacer ha sido un desastre. Y hay muchos ejemplos históricos de ello. Pero sí sabemos cuáles son las ideas de los economistas. Los economistas no entienden por qué el crecimiento económico es más alto en unos periodos que en otros. Y pensar que se puede aumentar de una forma repentina el crecimiento económico según sus ideas no es lo ideal. Lo que queremos es un crecimiento estable, y un crecimiento estable de la masa monetaria. La teoría monetaria moderna no es ni teoría ni es moderna. Y ni es monetaria tampoco, no es moderna porque se ha utilizado durante siglos. Yo en mi pantalla puse ahí
que es su economía tradicional. Y la otra cuestión es que en este marco leemos a muchos que dicen los gobiernos no tienen ninguna limitación en cuanto a la cantidad de dinero que pueden crear. Sí, tienen el límite fiscal, límite económico y límite monetario. El hecho de que imprimas más dinero, no hay más crecimiento económico. De hecho, da lugar a menos crecimiento económico y es un problema porque aumentan los tipos. Sí, Venezuela no es un ejemplo a seguir por el resto del mundo, no solamente Venezuela, porque una de las personas que defienden esto dice, no, es que estás hablando de un país que no tiene nada que ver ni con el Reino Unido ni con Estados Unidos, pero podríamos hablar del Reino Unido. Estados Unidos es aplicable en todas partes, en España, en Bolivia, en Estados Unidos. Es lo mismo en todas partes y es importante decirlo. Bien, nos quedan unos 15 minutos antes de ver si hay preguntas. Y antes me gustaría hacerte una pregunta. Ahora mismo, lo que está sucediendo ahora, empezamos el año, y escribías al respecto, con un aumento muy repentino del crecimiento de la masa monetaria. La oferta monetaria, lo vi en Bloomberg esta mañana, está creciendo al ritmo más rápido de los últimos años y China está fuera de control. Y ahora, yo diría, con la excusa de la guerra de Irán y las consecuencias que eso tiene en los precios del gas y el petróleo, ¿cuál cree que sería el peor error que los bancos centrales y los gobiernos podrían cometer para enfrentarse a esta situación? Excesivo crecimiento de la cantidad de dinero. Me repito mucho. Yo diría, y esta es una previsión, no tanto la zona del euro y el Reino Unido. Sí que ha habido un pequeño aumento en el crecimiento del dinero, no en la zona del euro. Bueno, pero en Estados Unidos hay mucho déficit presupuestario que se está financiando por los fondos del mercado monetario y, bueno, porque eso es dinero. Y en Estados Unidos la regulación bancaria está siendo más relajada. Ahora pueden prestar los bancos de forma más agresiva y en este contexto los tipos son importantes. Si decimos que hay un aumento del precio del petróleo por lo que está pasando en Irán, en el 2027-2028 bajarán los precios del petróleo porque el mundo volverá a la normalidad, pero yo creo que los años del 26 al 29, incluyendo ambos años, Estados Unidos va a tener un problema de alta inflación, más inflación que en Europa, es una previsión. Y explico por qué, utilizando este mismo marco. Espero que nos reunamos en el 2030, a ver si hemos dado en el clavo o no. Entonces, este crecimiento en el dinero disponible es brutal, ¿no? Sabemos que el tipo de inflación oficial en China no es este, ¿no? Y sabemos que hay análisis independientes acerca del tipo de inflación en China, que es casi el doble de la cifra oficial. Bien, pero no es una inflación. Perdón, voy a interrumpir. La verdad es que no conozco bien la economía china como para decir nada, pero tienes toda la razón. En los últimos 2 años ha habido un incremento, no dramático necesariamente, pero sí un incremento, ¿no? Sí, el doble. Bueno, a ver, no, pero es interesante. Sí, desde luego he ido a más. A lo que voy, claro, es que no vamos a... No creo que haya ningún debate, ¿no?, acerca de lo que está pasando en China. Está infravalorado a título oficial, pero a lo que voy es a que ahora mismo, estando las cosas como están, en las que el precio del petróleo sube, el precio del gas sube, pues volvemos a lo que comentabas en tu libro, en la obra, en el 22, los precios del petróleo, del gas natural, del carbón, todo
sube muchísimo durante unos meses y luego se desploma y acaba el año menos, pero siendo una cifra inferior, pero la inflación sigue subiendo. Y esto es importante porque las personas que se plantean la causación en las commodities no saben explicar. Deberíamos de haber acabado el año con deflación, ¿no? En este caso, sí, sí, están los precios y están los precios relativos y es perfectamente posible que algunos precios suban y otros precios bajen, de forma tal que si este dinero cuantitativo se retiene, va a haber en otro lugar una reducción. Sí, y otra cosa que no hemos acabado de comentar es lo siguiente. Hemos hablado acerca de los bancos centrales, la dependencia, su dependencia, asuntos todos muy válidos. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo quiero que todo el mundo piense acerca de hasta qué punto son importantes los miembros de los comités de los bancos centrales a la hora de determinar condiciones que inciden sobre nuestras vidas todos los días. 9 personas, ¿no?, en el Reino Unido, me parece, que toman decisiones acerca de los tipos que van a afectar el tipo, no digo el mismo tipo, pero va a afectar el tipo que se va a ofrecer al cliente que pide, por ejemplo, una hipoteca. Las decisiones que se toman van a tener un impacto sobre la capacidad de compra de los ingresos, de los salarios, cuánto puedes comprar, cuánto no puedes comprar de la cesta de la compra. Pero 5 veces se han equivocado si pensamos en el objetivo. El Banco de Inglaterra se le encomendó 2% y resulta que la inflación llegó al 11,2%, que es más de 5 veces, y no pasó nada. Claro que no. Así que no hay rendición de cuentas. Si algo parecido le hubiera pasado a un político en términos presupuestarios, pues ese político estaría fuera. No hay que imaginarlo. Liz Truss, ¿cuánto tiempo duró? 6 semanas. 6 semanas. Sí, 6 más o menos, 6 semanas. Sí, es a lo que voy. Y nada parecido pasa con estos miembros del Comité de Política Monetaria. Liz Truss tuvo que dejar el puesto por estos yields que llegaron a un 4%. El Reino Unido consiguió más entonces de lo que se está consiguiendo ahora mismo. Y ahora mismo a nadie se le está despidiendo de ninguna parte. Sí, pero no quiero decir que tengamos que cuestionar la independencia del Banco Central en relación con las decisiones que toman. A mí me parece estupendo que tomen ellos las decisiones y no los políticos, pero está la rendición de cuentas. No hay suficiente rendición de cuentas. Yo quisiera decir que hasta cierto punto es un problema aún más grave en la eurozona, más que en el Reino Unido, porque en el Reino Unido es un país, es un banco central, es un gobierno, pero en la eurozona ya no recuerdo exactamente cuántos son ustedes, ¿no? 25, creo. No sé si, pero bueno, muchos efectivamente utilizan el euro. Así que tendríamos que ver lo que es la rendición de cuentas y hablar con el Parlamento de Europa. Y no va a suceder. Y el Consejo de Ministros, a lo mejor, podríamos decir sí. Bueno, pues no, desde luego que no pueden despedir a ninguna persona. Forma parte del tratado, ¿no? La independencia del Banco Central Europeo. Sí, esto se entiende. A lo mejor les sorprende. Yo me opuse a que Inglaterra se uniera precisamente por estas razones. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero lo interesante aquí es que el BCE no siente que tiene que responder ante los parlamentos. Bien, pero si cometen un error, y por cierto, el BCE en la eurozona, vimos un tipo que subió. ¿A quién rinde cuentas el Banco Central Europeo? ¿A quién rinde cuentas? Bueno, a lo que voy es a que no se les renueva no se les renueva en el cargo en función de los resultados obtenidos, de su rendimiento. Deberíamos de poder criticar a los bancos centrales, pero avalando su independencia. ¿O no tener un banco central? Bueno, ese es otro debate. Si tuviéramos que decidir entre lo malo y lo mala peor,
Pues no lo sé, ¿verdad? Es algo que podamos comentar quizás el año que viene, ¿no? No, pero quiero añadir algo más. No quiero decir sencillo, pero con este análisis monetarista, esta ecuación, si se entiende bien, si se utiliza bien, se puede conseguir una eficiencia creciente, sencillamente utilizando la ecuación. Y así entonces llego a la pregunta que quiero formularle, señor Congdon. Yo diría que, a lo mejor está de acuerdo, yo diría que la mayor parte de las personas en los bancos centrales, los oficiales, los cargos, pues se han centrado relativamente en estos elementos, los que tienen que ver con la inflación. El asunto es que de pronto llega la emergencia. Hay una emergencia, hay que responder ante la emergencia y por tanto son medidas extraordinarias. Y entonces las medidas extraordinarias se convierten en la norma. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controla uno eso? Pues hay que ser un buen economista, hay que comprender cómo funciona el mundo y lo delicado, el problema con los economistas y los bancos centrales en el año 2020 y en el año 2021 es que puede que sean buenos economistas en el sentido de que han estudiado, tienen sus doctorados, pero no han comprendido cómo funciona el mundo real. Y una de las razones es por el lío de la macroeconomía, la teoría macroeconómica, y eso es lo que sufre Inglaterra. Sí, pero yo diría que tenemos que estudiar la historia monetaria, sobre todo, porque hay precedentes. Ha habido episodios de crisis bancarias, al menos tres muy importantes, en la segunda mitad del 19 en Gran Bretaña. El Banco de Inglaterra hizo lo que pudo, pero fue dando palos de ciegos. Y para los 1860 comprendieron que había una forma correcta de intervenir la crisis, que es muy distinto a lo que hacemos nosotros ahora. Es una provisión de préstamos con avales con tipos altos. Es lo que llamamos la teoría Budget. No lo pusimos en marcha durante el COVID, no lo intentamos. Nos planteamos una solución tremenda, la QE. Hubiéramos conseguido estabilizar mucho antes el mercado. Lo que dice tiene toda la razón, pero claro, está dando a entender que hay un actor que pondera este 29, 60 y pico % de la economía y es el Estado. Así que lo que acabamos haciendo es pulverizar el sector privado, pero el gobierno sigue su curso como si fuera 1999. O sea que es absolutamente esencial incluir este elemento que comenta el señor Congdon. Sí, yo quiero decir una cosita más. Yo quiero decir que en estas reuniones, esta tarde, cuando plantee el público sus preguntas, las personas tienden a decir, ¿y qué ha pasado con el oro? ¿Por qué no volvemos al patrón oro? Pues yo quisiera decir una cosa. Es que habría que pensarlo. Los americanos dejaron el patrón oro en el 71 y vimos lo que sucedió con el sistema. Todas las divisas están indexadas al dólar, que estaba indexado al oro. Y luego se dio el año 72, 73, las cifras, todo empeoró, pero bueno, fue una locura. Y luego parece que avanzábamos en el mundo actual. Los bancos intentaban controlar el dinero. Muchas personas piensan que se fracasó y ahora hemos vuelto en el 26 y son 55 años los que han pasado. Sí, 50 y pico, sí. Y todavía no hemos resuelto el problema. O sea que